Porque hoy no vamos a hablar del mito, vamos a hablar de lo que pasa cuando una promesa se hace en privado y se rompe en silencio. Y si alguna vez sentiste que alguien te dijo exactamente lo que querías escuchar solo para ganar tiempo, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí no solo explica la historia de Antonio Aguilar y Emiliano Aguilar, explica algo mucho más incómodo, cómo funcionan realmente las familias poderosas cuando nadie está mirando. Si este tema te está enganchando y quieres seguir descubriendo este tipo de historias, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre vamos más allá de lo que se cuenta normalmente. Porque todo empieza con un momento que no salió en televisión, que no está en documentales, que no forma parte del legado oficial. Un abrazo. Breve. Silencioso. Sin cámaras. Ahí, lejos del escenario, Antonio Aguilar hizo una promesa. No fue exagerada, no fue un discurso, fue algo simple, humano, creíble. Y por eso mismo fue tan peligrosa. Porque Emiliano creyó que esta vez sí iba a ser diferente. Creyó que por fin su lugar dentro del apellido iba a dejar de ser ambiguo. Creyó que esa distancia que había sentido toda su vida se iba a cerrar. Pero aquí es donde empieza lo incómodo. Porque las promesas en este tipo de familias no siempre se rompen con un no. Se rompen con el tiempo. Con el silencio. Con la ausencia repetida que termina diciendo más que cualquier explicación. Y eso fue exactamente lo que pasó. No hubo una negativa directa. No hubo una conversación final. Lo que hubo fue algo mucho más frío, nada. Para entender por qué ese momento fue tan importante, hay que dejar de ver a Emiliano como un personaje secundario y empezar a verlo como lo que realmente era en ese punto. Un hijo que había crecido orbitando un apellido enorme, intentando encajar en un sistema que nunca terminó de abrirle la puerta del todo. Porque ese es el detalle que casi nadie menciona. Emiliano no pedía fama. No pedía protagonismo. Pedía algo mucho más básico y al mismo tiempo más difícil, coherencia. Coherencia entre lo que se decía en privado y lo que se hacía en público. Coherencia entre el discurso familiar y la realidad. Coherencia entre el padre y el ícono. Pero esa coherencia nunca llegó. Lo que sí llegó fue la espera. Una espera que al principio parecía lógica. Después de todo, las cosas importantes toman tiempo, ¿no? Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses empezaron a acumular algo que ya no podía justificarse como paciencia. Cada llamada que no llegaba, cada decisión tomada sin él, cada proyecto donde su nombre no aparecía, fue desgastando esa promesa hasta dejarla irreconocible. Y aquí aparece algo clave que define toda esta historia: el silencio no era casual. Era funcional. Porque dentro del sistema Aguilar, el silencio no niega, no confirma, desgasta. Es la herramienta perfecta para evitar conflictos sin tener que enfrentarlos. Mientras no se hable del tema, el sistema sigue funcionando. Mientras nadie diga no, la ilusión sigue viva, aunque en la práctica ya esté muerta. Eso fue lo que empezó a romper a Emiliano. No el rechazo directo, sino la negación implícita. Esa sensación de que algo ocurrió, de que algo fue prometido, pero que ahora nadie estaba dispuesto a reconocerlo. Y en ese punto, la herida deja de ser decepción y se convierte en algo mucho más profundo: duda. Duda sobre la memoria. Duda sobre el valor propio. Duda sobre si lo que viviste fue real o solo una interpretación. Ahí es donde la historia deja de ser anecdótica y se vuelve estructural. Porque lo que Emiliano empezó a entender no fue solo que una promesa no se cumplió. Fue que dentro de ese apellido, no todas las promesas tienen el mismo valor. Hay promesas públicas, diseñadas para sostener una imagen. Y hay promesas privadas, diseñadas para calmar momentos incómodos. Y Antonio Aguilar sabía perfectamente lo que hacía. Aquí es donde el relato se vuelve polémico, porque rompe con la imagen perfecta. Antonio no era un hombre desconectado emocionalmente. No era indiferente. Sabía exactamente lo que esa promesa significaba para Emiliano.
Sabía el peso de sus palabras. Y aún así la hizo. ¿Por qué? Porque para él, el problema no era prometer. El problema era cumplir cuando cumplir implicaba alterar el orden. Y el orden dentro del apellido Aguilar no se toca. Ese es el verdadero núcleo de esta historia. No es un conflicto entre padre e hijo. Es un conflicto entre persona y sistema. Un sistema donde hay jerarquías invisibles, donde no todos los hijos ocupan el mismo lugar, donde la narrativa se cuida más que las relaciones. Cumplir esa promesa significaba reconocer algo incómodo, que no todos habían sido tratados igual. Que había diferencias. Que había decisiones que dejaban marcas. Y eso era un riesgo que el sistema no estaba dispuesto a asumir. Así que hizo lo que hacen todos los sistemas bien construidos, absorbió el conflicto sin mostrarlo. No hubo pelea. No hubo ruptura visible. Solo una continuidad impecable hacia afuera y una fractura silenciosa hacia adentro. Mientras tanto, Emiliano empezó a cambiar. No de golpe. No de forma dramática. De forma lenta, casi imperceptible. La expectativa se convirtió en resignación. La esperanza en distancia. Y la promesa, que al principio había sido un ancla, se convirtió en un recordatorio constante de lo que no iba a suceder. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que no es que no hayas esperado lo suficiente, sino que nunca hubo un lugar para ti? Esa es la pregunta que redefine todo. Porque cuando alguien llega a esa conclusión, deja de esperar. Y cuando deja de esperar, deja de obedecer. Y eso es exactamente lo que hizo Emiliano. No hubo un anuncio. No hubo un escándalo. Hubo algo mucho más disruptivo, dejó de jugar el juego. Dejó de adaptarse. Dejó de proteger una narrativa que nunca lo protegió a él. Empezó a hablar distinto. A moverse distinto. A tomar decisiones que no estaban pensadas para agradar. Y eso, dentro de una familia donde el control del relato es clave, no se perdona. La reacción fue la esperada. No frontal, no explícita, pero sí efectiva. Distancia. Omisión. Reescritura silenciosa de la historia. De pronto, Emiliano dejó de ser el que esperaba ser incluido y pasó a ser el que decidió irse. Un cambio sutil, pero poderoso. Porque convierte una exclusión en una elección. Y así el sistema se protege sin tener que revisarse. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque Emiliano no desaparece. No se borra. No intenta volver. Hace algo que en este tipo de estructuras es casi imperdonable, se narra a sí mismo. Y cuando alguien empieza a contar su propia historia sin pedir permiso, expone todo el mecanismo. Sin necesidad de acusar. Sin necesidad de gritar. Solo existiendo fuera del guión. Eso incomoda más que cualquier ataque directo. Porque de pronto, la figura de Antonio Aguilar ya no es solo la del ícono intocable. Se convierte en algo más complejo. Más humano. Más contradictorio. Y eso es peligroso para cualquier legado construido sobre la idea de perfección. Pero lo más interesante no es lo que pasa dentro de la familia. Es lo que pasa afuera. Porque la historia de Emiliano empieza a resonar. No por el apellido, sino por lo que representa. Personas que crecieron esperando una llamada que nunca llegó. Personas que fueron parte, pero nunca del todo. Personas que entendieron demasiado tarde que el amor que esperaban estaba condicionado. Ahí es donde esta historia deja de ser sobre los Aguilar. Se vuelve universal. Y ese es el verdadero golpe. Porque demuestra algo que muchos no quieren aceptar, que hay familias donde el amor no es incondicional, donde la pertenencia depende del comportamiento, donde el silencio se hereda como si fuera parte del patrimonio.
La promesa rota no fue el final. Fue el inicio. El inicio de una ruptura que no se ve en titulares, pero que redefine una vida entera. Y aquí viene la parte más incómoda de todas. Emiliano no gana en el sentido tradicional. No hay reconciliación. No hay aplausos. No hay cierre perfecto. Lo que hay es algo más difícil: identidad. Construida sin permiso. Sin respaldo. Sin apellido como escudo. Y eso tiene un precio. Soledad. Incomprensión. Juicio público. Pero también tiene algo que el sistema no puede controlar: libertad. Porque cuando alguien deja de necesitar el apellido pierde poder. Si esta historia te hizo ver las cosas diferente, es por algo. Lo que pasó entre Antonio Aguilar y Emiliano Aguilar no es solo un caso, es un reflejo de algo mucho más grande. Suscríbete, porque aquí no contamos versiones cómodas, contamos la verdad.